Buen día chicos, tenemos nuestro primer ejercicio de cantidad de movimiento e impulso mecánico. Vamos a la situación. Determinar la cantidad de movimiento para las esferas de 4 kilogramos cada una. Entonces empezamos con la primera esfera y justamente nos basamos en el movimiento de esa esfera. Vemos que se está moviendo en el eje X y nos fijamos y recordamos cómo sacar el vector velocidad basándonos a los unitarios y dependiendo del eje del plano cartesiano. Tenemos que el movimiento entonces es horizontal y nuestra componente tendríamos entonces en el eje de las X con el unitario Y. Para los datos tendríamos entonces que la velocidad en la figura tenemos 5 que es el módulo, pero de manera vectorial tendríamos 5 en Y metro segundo. La masa para las tres esferas es de 4 kilogramos y lo que me pide es obtener la cantidad de movimiento. Nos basamos a las fórmulas detalladas aquí ya en la plantilla y la cantidad de movimiento me dice que es igual a la masa por la velocidad. Sustituimos datos para obtener lo solicitado. La masa tenemos de 4 kilogramos por la velocidad de 5 en el unitario Y metro segundo. Respuesta 4 por 5 tenemos de 20 en las unidades kilogramo metro segundo. No olvidar, jóvenes, el unitario del vector cantidad de movimiento. Esa sería nuestra respuesta en la primera situación. Segunda situación del problema. Como ya obtuvimos anteriormente en el eje X, se nos haría sencillo por el sentido de este vector velocidad que está subiendo obtener la respuesta. Aplicando fórmulas directas como ya teníamos el dato, sería que la cantidad de movimiento sería igual a la masa por la velocidad. Cantidad de movimiento es igual a la masa de 4 kilogramos. Y ahora, por observación, con el vector velocidad que está hacia arriba, tenemos que fijarnos en el unitario en el plano cartesiano. ¿En qué eje se encuentra el unitario según el sentido de ese vector? En el eje Y. Su unitario es el J. Entonces tendríamos aquí que la velocidad sería 5 en J metro segundo. Para obtener una respuesta de 20 kilogramos metro segundo, y sin olvidar igual chicos el unitario de ese vector. Tercera situación. Para la tercera situación tenemos que nuestro vector velocidad se está moviendo en el plano cartesiano en sus dos dimensiones. Entonces vamos a hacer un dibujo que durante las clases se les explicó del triángulo notable. El triángulo notable 3753. Al ángulo pequeño, el lado más pequeño del triángulo notable, en este caso sería 3K, el 4 y el 5. Podríamos utilizar también funciones trigonométricas para encontrar el ángulo de 37 grados. En las evaluaciones ustedes no cuentan con calculadora, entonces nos basamos al triángulo notable que nos va a permitir simplificar el resultado. Dibujamos nuestro vector para obtener las componentes rectangulares. La componente rectangular en X y la componente rectangular en Y. Basándonos entonces a nuestro triángulo notable, tendríamos que la componente en X equivale a 4 metros segundo y la componente en Y equivale a 3 metros segundo. Para formarse el vector velocidad de 4, utilizando las componentes, la X vemos según el unitario 4 en Y más 3 en J. También hay que fijarse en el sentido del vector que se formó. El sentido del vector es hacia arriba, tendríamos entonces positivo, y para la X hacia la derecha también positivo. Vamos a proceder entonces a obtener la cantidad de movimiento del tercer caso. La cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Sustituyendo datos tenemos que la masa es de 4 kilogramos y el vector velocidad se mueve en los dos ejes, 4 en Y más 3 en J. Para un resultado de la multiplicación de un vector por un escalar, tendríamos entonces 16 en el eje X más 12 en el eje Y. En su unidad, kilogramo
metros sobre segundo. Esto sería nuestro primer ejercicio para obtener la cantidad de movimiento. Muchas gracias, jóvenes. Hola chicos, continuamos con el tema de cantidad de movimiento e impulso mecánico. Ejercicio número 2. Un taco golpea una bola de billar ejerciendo una fuerza de 50 newtons durante un tiempo de 0.01 segundos. Si la bola tiene una masa de 0.2 kilogramos, ¿qué velocidad adquirió luego del impacto? Analizamos la situación. Nuestra situación en una primera instancia observamos que la bola de billar tiene una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo porque estaba en reposo. Luego dice que al momento que le aplica una fuerza le va a aplicar a la esfera. Esta esfera va a adquirir una velocidad. ¿Sí? Esa velocidad es la que queremos estudiar. En un momento dado la esfera va a estar por este lado con una velocidad. ¿Sí? ¿Qué velocidad adquirió luego del impacto? Vamos a obtener los datos del enunciado. Datos. Tengo una fuerza de 50 newtons. El tiempo de 0.01 segundos. La masa de la esfera es de 0.2 kilogramos. Su velocidad inicial por el análisis gráfico se vio que es de 0 metros segundo. Y su velocidad luego del impacto es la que vamos a analizar. Entonces tenemos un caso bastante particular, tanto de impulso como de cantidad de movimiento. Al momento que la bola es aplicada una fuerza, adquiere un impulso por ese golpe que le aplicó la fuerza. Y esa bola va llevando una cierta cantidad de movimiento que depende del impulso o la fuerza que le haya yo aplicado. Entonces, ¿cómo relaciono el impulso con la cantidad de movimiento? Tengo entonces una fórmula que dice que la fuerza por la variación del tiempo es igual a la masa por la variación de la velocidad. Recordemos, voy a la variación de velocidad. La variación de la velocidad será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Sustituimos de datos. Entonces tengo que la fuerza por la variación del tiempo es igual a la masa velocidad final menos la velocidad inicial, recordando que la velocidad inicial tiene un valor de 0 para quedarme que la velocidad final es igual, despejando, que la fuerza por la variación del tiempo sobre la masa del objeto. Sustituimos datos. Entonces la velocidad final es igual la fuerza de 50 newtons por la variación del tiempo. Tengo de 0.01 segundos. A ese número le voy a transformar en un número fraccionario. Entonces es el 1 acompañado de tantas cifras decimales tengo dos cifras decimales, entonces sería 100 sobre la masa de 0.2 kilogramos. Hacemos el mismo proceso como en el numerador. El 2 acompañado del 1 de tantos ceros tiene la cifra. Listo. Hacemos entonces simplificaciones aquí para obtener en la parte superior un medio, la 50ª 2, como denominador tendríamos entonces un quinto para una velocidad final de, aplicando extremos y medios, de 5 medios metros sobre segundo, o en el mejor de los casos, si es que la respuesta no está en fracción, serían 2.5 metros sobre segundo. Eso es todo, chicos, en cuanto a este ejercicio. Continuando con el tema, chicos, nos encontramos con un tercer ejercicio de impulso y cantidad de movimiento. Una pelota de béisbol de 0.15 kilogramos se está moviendo con una velocidad de 40 metros por segundo cuando es golpeada por un bate que invierte su dirección, adquiriendo una velocidad de 60 metros por segundo. ¿Qué fuerza ejerció el bate sobre la pelota si estuvo en contacto con ella 0.005 segundos? Tenemos un caso igual que el ejercicio anterior, donde que se da tanto impulso como cantidad de movimiento en el mismo caso. Veamos entonces el análisis del movimiento de las esferas para obtener nuestros datos. Nuestra esfera se está moviendo en el eje gráfico, ahí en el eje X,
hacia la derecha, por ende, esta sería nuestra velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. De manera vectorial tendríamos entonces que es a 40. Si pongo de manera vectorial entonces 40 en i metros sobre segundo. Recordar el sentido que se está dando el movimiento. Hacia la derecha, positivos, y hacia la izquierda, negativo. Adquiriendo, dice, una velocidad, luego va a tener una velocidad de 60 en el sentido opuesto al inicial. Cuando me habla del sentido opuesto o que cambió su dirección, también cambia de signo porque es opuesto al movimiento inicial. Tenemos entonces que el sentido es opuesto. ¿Qué fuerza ejerció sobre la pelota el bate? Vamos entonces a hacer el análisis aquí. Para que la bola cambie de dirección, tendría que haber aplicado aquí una fuerza en ese sentido. Por ende, esta fuerza está en sentido opuesto al de la velocidad también, o al del movimiento de una primera instancia de la esfera. Esta fuerza me tiene que salir en su valor negativo. Vamos a hacer entonces el análisis a continuación con los datos. Tengo un tiempo también de 0.005 segundos. La masa del objeto es de 0.15 kilogramos. Pues bien, haciendo hincapié, como les decía, de que este es un caso donde que se combina tanto la cantidad de movimiento como el impulso mecánico, porque se dio el choque entre un objeto en movimiento y el otro le provoca una fuerza para que cambie su dirección. Entonces, tanto el uno lleva cantidad de movimiento como el golpe se va a dar el impulso. Procedemos entonces con la fórmula. Fuerza por la variación del tiempo es igual a la masa por la variación que se da en la velocidad. Recordad, chicos, que esta fórmula se les dio por despeje en la clase. Vamos entonces a despejar la fuerza. Es igual, el tiempo está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Masa, velocidad final, menos velocidad inicial. Sustituimos, entonces me queda que la fuerza es igual. La masa estoy teniendo de 0.15, entonces voy a transformarla a una fracción, sería 15 sobre el 1 acompañado de tantos decimales tiene la cifra, sería sobre 100 por la velocidad final tengo de menos 60 en i y la velocidad inicial tendría de 40, entonces menos 40 también en i sobre el tiempo de 0.005 segundos, que sería 5 sobre 1000. El 1 acompañado de tantas cifras tengo 3 cifras ahí. La fuerza entonces es igual a 15 sobre 100 por menos 100 en i sobre 1 200 avos. Haciendo la simplificación, la quinta 1, la quinta 200. Continuamos con la solución. El 100 con el 100 se va. ¿Qué me queda como numerador entonces? Menos 15 sobre menos 15 en i sobre 1 sobre 200. Aquí podemos utilizar entonces el extremo y el medio para obtener una fuerza resultante de menos 3000 en i newtons. Hemos obtenido, jóvenes, la respuesta tanto con el signo negativo que hicimos el análisis en una primera instancia, que nos indica entonces el sentido opuesto al del movimiento inicial. Ejercicio número 4. La esfera de medio kilogramo choca con la pared mostrada a 24 metros segundos y rebota a 16 metros por segundo. Calcular el impulso que recibe la esfera y la fuerza neta si el choque dura 0.05 segundos. Vamos a hacer entonces aquí a cambiar esfera por un balón
el análisis es del mismo, la figura geométrica o gráfica del movimiento es lo que se va a analizar. Entonces, vamos a obtener los datos según el enunciado y la gráfica. Los datos tengo que aparecen dos velocidades. En un primer momento, esta sería nuestra velocidad inicial. Pero veamos. Aquí, si trazamos una línea horizontal, podremos decir de que la pelota o la esfera va a rodar ¿en qué eje? En el eje X. Entonces, además tenemos aquí solo el módulo, pero necesito la dirección y el sentido de cómo está la flecha para el movimiento de la esfera. La velocidad inicial, utilizando el unitario, tendríamos de 24 en i metros sobre segundo y una velocidad de retorno de 16 metros sobre segundo. No olvidar el unitario, que sigue siendo i, pero observemos, aquí en esta instancia me da el módulo de esa velocidad de 16 metros por segundo, pero al momento de chocar contra la pared vemos que también cambia el sentido y su dirección. Por consiguiente, esa velocidad también cambia de signo, porque está en el sentido opuesto al inicial. Tenemos adicional una masa de medio kilogramo, sería 0.5 kilogramo. Me pide que halle la fuerza en el literal A, el impulso adicional. Listo. Para resolver el ejercicio nos basamos a que este objeto lleva una cierta cantidad de movimiento hasta impactar contra la pared. Al momento que llega a la pared se produce el choque y se da el impulso y retorno del balón o de la esfera con dirección opuesta. Para eso entonces vemos que existe tanto cantidad de movimiento como impulso mecánico. Aplicaríamos la fórmula de que el impulso es igual a la masa por la variabilidad de la velocidad. Sustituyendo datos, el impulso tenemos igual a la masa, me dice un medio kilogramo, y la variación de la velocidad tendríamos que es menos 16 en i, menos 24 en i también, porque estamos hablando del mismo eje, metros sobre segundo. El impulso entonces es igual a un medio por menos 16 de 24, menos 40 en i. Las unidades le ponemos un costado, metros sobre segundo. El impulso entonces tendríamos igual de la mitad 1, la mitad 20 de menos 20 en i kilogramo metros sobre segundo, o en la unidad newton segundo. Esta sería nuestra respuesta al impulso. El signo, recordar que el impulso se va a dar para que el balón retorne cambiando su dirección. Por ende, el sentido también está ahí. Ya con el dato del impulso de menos 20, lo que nos falta es averiguar la fuerza neta. La fuerza, podemos observar que aquí hay una fuerza al estilo fuerza de reacción que provoca la pared contra el objeto que va al choque. Esta fuerza, al ser opuesta a la del movimiento principal del objeto, que es hacia la derecha, tengo una fuerza opuesta, su respuesta tiene que salir en valor negativo. Entonces, para eso aplicamos con el impulso fuerza, y también me da la variabilidad de tiempo o el tiempo que se dio el golpe, el choque, cuánto duró. Aplicaríamos nuestra segunda fórmula, que dice que el impulso es igual a la fuerza por la variabilidad del tiempo. Despejo la fuerza, es igual el impulso
Como el tiempo está multiplicando, pasa al otro lado, dividir, sustituyo de datos, tengo que el impulso es a menos 20 y el tiempo tengo de 0.05 segundos, sería 5 sobre el 1 acompañado tantos decimales, tiene la cifra. Ceros, ¿cuántos ceros entonces? Dos ceritos. Haciendo el extremo y el medio, tenemos que la fuerza neta resultante es igual a menos 400. Como teníamos que el impulso se está dando en el plano cartesiano en el eje Y, vectorialmente menos 400 en Y, y la unidad de que medimos las fuerzas, newtons. Eso es todo, chicos, en cuanto a este ejercicio.